el libro de Hebreos. Dios bendiga a los pastores. Aleluya, para mí es un privilegio estar aquí en este lugar. Gloria a Dios, con ustedes, glorificando y alabando y exaltando y bendiciendo al Señor Jesucristo. Amén. El único digno de la alabanza es, gloria a Dios, aquel a quien servimos, el que vino en carne a dar su vida a la cruz del Calvario. Gloria a Dios, nosotros solamente somos servidores, siervos, esclavos por causa de su nombre, por este evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta hora están contentos? Amén. Amén. Debiera de estar contentos. Amén. Aleluya. Porque no está en cualquier lugar, está en la casa del Señor. Amén. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 1. Quiero traer una enseñanza. Esta enseñanza la di este domingo en la iglesia. Quiero hablar acerca de las manifestaciones de Dios. Las manifestaciones de Dios. Y antes de leer esta porción de Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, les pido por favor que oren por unos pastores que se encuentran pastoreando en el país del Salvador. El hermano se llama Mario Rivera, su esposa se llama Gilma Rivera. En estos días atrás, los pandilleros nos han amenazado de muerte si ellos no le dan una cantidad que le han pedido a los hermanos. Y ellos creen que los pastores tienen dinero porque familias de ellos les enviaron una ofrenda y ellos levantaron una galera para hacer cultos. Y en base a eso creen que tienen dinero, entonces les pusieron límite y una cantidad y los amenazaron de muerte. Así es que, hermanos, ellos se llaman la familia Rivera, los pastores Rivera. Oremos por ellos para que Dios pelee por ellos, y Dios va a pelear por ellos en el nombre de Jesús. Así es que cuando doble rodillas, por favor, mi hermano Mario y mi hermana Gilma, los pastores Rivera, para que Dios haga la obra en sus vidas. Gloria a Dios, que Dios mande un ejército. Gloria a Dios, con esos perversos que se han levantado en contra de sus siervos. Amén. Y que el Señor pelee por ellos. ¿Todos tienen Hebreos capítulo 1? Vamos a leer desde el verso 1 al verso 4. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El verso 1 dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres, por los profetas. El verso 2 dice: en estos postreros días nos habla por el Hijo. Las manifestaciones de Dios. Ocupen sus asientos. Y antes que se me olvide, gloria a Dios, quiero compartir. Yo creo que usted ya sabe, pero en el baño de los hombres hay un flyer o ¿cómo se le llama? Un letrero grande. Gloria a Dios. Y dice 3 cosas muy importantes. Señor, dame la serenidad para conocer las cosas que no puedo cambiar, la valentía para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para saber la diferencia. Tenemos que aceptar las cosas que no podemos cambiar, esforzarnos por las cosas que sí podemos cambiar, pero tenemos que saber cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles son las cosas que, por más que nos esforcemos, ya no depende de nosotros, sino depende de Dios. Por ejemplo, usted no puede cambiar a su esposa, pero sí puede cambiar a usted. Aleluya. Usted no puede convertir a un pecador, pero sí puede hablarle a un pecador. Amén. Dame la serenidad para aceptar las
cambiar, la valentía para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Grábese esta frase. Yo sé que lo han mirado en el baño. ¿De cuántos han mirado esa frase? Amén. Amén. Precioso. Las manifestaciones de Dios. Las manifestaciones de Dios son las muchas maneras o los muchos medios que Dios usó a través de la historia de la humanidad. Muchas maneras, muchos medios que Dios usó de una manera visible para darse a conocer a sus elegidos, a sus escogidos. Es a través de las manifestaciones que Dios usó, a través de las edades, a través de los tiempos, que Dios le reveló a sus siervos, a sus escogidos, a aquellas personas con quienes Dios tenía un propósito específico, su plan y lo que Dios quería hacer con su pueblo a través de ellos. Dios usó las manifestaciones para hablar de una manera directa y lo más cerca y personal posible con el hombre. La palabra de Dios dice, por ejemplo, si usted lee Éxodo 33:11, en ese versículo dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Qué quiere decir el Éxodo 33:11? Hablaba Jehová con Moisés cara a cara. Quiere decir que a través de una manifestación visible, en ese sentido, Dios hablaba con Moisés cara a cara. No hablaba Jehová con Moisés cara a cara en el sentido de que Dios se reveló a Moisés en su naturaleza divina, que es espíritu, porque en su naturaleza divina el hombre no puede ver a Dios porque Dios es espíritu, y en su calidad de espíritu es invisible. Fue a través de su manifestación o sus manifestaciones que Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿Por qué? Porque las manifestaciones, conforme a la Biblia, fueron los medios que Dios decidió usar en la antigüedad para darse a conocer de una manera visible. Con ese propósito es que Dios usó las manifestaciones para darse a conocer a sus elegidos, a sus escogidos, a su pueblo de una manera visible, declarándoles sus planes y sus propósitos. La mayoría de las manifestaciones de Dios, por no decir todas, fueron manifestaciones visibles. Ellos veían la imagen visible de ese Dios invisible. Por esa manifestación visible, sus ojos naturales podían ser testigos que Dios estaba ahí presente. Quiero ponerle unos cuantos ejemplos. Por eso dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, no unas cuantas veces, muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento eso es lo que usted ve cada vez que lee libro tras libro tras libro. Dios manifestándose a su pueblo y a sus profetas de una manera visible a través, como dice Hebreos 1:1, a través de sus manifestaciones. No lo hizo una, dos, tres veces, lo hizo muchas veces y usó diferentes maneras. En el Antiguo Testamento podemos decir entonces que Dios se caracterizó, era una de sus cualidades. Dios se caracterizó en el Antiguo Testamento por sus manifestaciones. Una de las cualidades de Dios en el Antiguo Testamento fueron sus manifestaciones. Lo voy a repetir una vez más. Dios se caracterizó en el Antiguo Testamento a través de sus manifestaciones. Por ejemplo, si usted estudia el capítulo 15 del libro de Génesis, Génesis capítulo 15, ahí usted va a leer que Dios estaba por revelarle o mostrarle a Abraham que su descendencia, antes que ella heredara la tierra prometida, iba a ser esclava primero y después iban a ser liberados y luego iban a entrar a poseer la tierra prometida. Amén. Y la Biblia nos enseña en el mismo capítulo 15 de Génesis que Abraham cayó en un sueño profundo. Mientras éste dormía,
Dios en una visión, en sueño, pudo Abraham ver revelaciones. Dios le mostró su plan, el plan que Dios tenía, no solamente con Abraham, sino con su descendencia. Dice la Biblia, hermanos, que a través de visión, Dios se manifestó a Abraham en una visión. Y la Biblia dice que se manifestó como un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los sacrificios. De esa manera es como a través de una visión Dios se manifestó. Abraham pudo ver la gloria de Dios de una manera visible a través de un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los sacrificios. Y fue aquí donde Dios hizo pacto con Abraham. Ahora, si usted estudia, si usted va a Génesis 18, el capítulo 18 de Génesis, ahí podemos ver que 3 varones visitan la tienda de Abraham. La Biblia claramente dice en ese capítulo que 2 de ellos eran ángeles, pero el que se queda, porque los otros 2 se fueron a Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot, a su esposa y a sus hijas. El que se queda con Abraham era Dios mismo. Dice Génesis 18:22, se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Aleluya. Dios se manifiesta de una manera visible ante los ojos de Abraham en forma de varón. Dirá usted, pero ¿cómo es posible? Hermano, para Dios nada es imposible. ¿Cómo es posible que un Dios glorioso y maravilloso visitara a Abraham en forma de un hombre, en forma de un varón, en forma de un ser humano? Y aún comer con él, porque dice la Biblia que entraron, dice que 3 varones llegaron y Abraham salió corriendo a recibirlos y les dijo, espérense, aleluya, recuéstense debajo de este árbol frondoso para que se alivien un poco del sol, mientras yo voy y les preparo un alimento. Y dice, hermano, que Dios le dijo, aleluya, haz lo que tú deseas hacer. Y Dios en forma de varón no solamente lo visitó, sino que comió con él. Amén, aleluya. En Génesis 18, Dios usó una manifestación de varón, una manifestación visible para darse a conocer al padre de la fe, a Abraham, al padre de la fe. En Éxodo capítulo 3, verso 1 al 6, dice que Dios usó una zarza. Dios se manifestó a través de una zarza. Cuando Moisés recibe el llamamiento que él iba a libertar al pueblo de Israel, la Biblia dice que Dios se le manifestó de en medio de la zarza y habló de entre la zarza. Y lo primero que le dijo es: quita tus sandalias, tus chanclas, tus guaraches. Quita tus sandalias, tu calzado, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Y es ahí donde Dios unge, comisiona y le da una responsabilidad y una misión: convertirse en el libertador para libertar a su pueblo de la esclavitud. Entonces en Génesis capítulo 3 Dios usa ¿qué? Usó una zarza. En Éxodo capítulo 13 verso 21 la Biblia nos enseña que Dios guió al pueblo de Israel a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego por las noches. Dios usó una columna de nube, Dios usó una columna de fuego, y la columna de nube y la columna de fuego fue el medio visible por el cual Dios se manifestó al pueblo de Israel. Amén, aleluya. Por eso Hebreos dice: Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios se manifestó a los profetas de muchas maneras, muchas veces, y los profetas recibieron ese mensaje, esa revelación, ese entendimiento, y ellos compartieron lo que Dios les había enseñado. Dios se caracterizó en el Antiguo Testamento por sus manifestaciones. En Éxodo capítulo 19, en ese capítulo Dios le dice a Moisés: ¿sabe qué? Prepárame el pueblo, alístamelo, yo voy a descender ante los ojos de mi pueblo, para que de una vez te crean, para que de una vez se den cuenta que yo estoy contigo, que yo te he ungido, que yo te he amado, que yo te he posesionado, que yo te he dado la autoridad, y para que crean de una vez por todas y de una vez por
19 del 11 al 20. Dice la Biblia que Dios, cuando descendió sobre el monte, dice que hubo truenos, relámpagos, una nube, una voz como de trompeta, con humo y fuego. La gloria de Jehová en Éxodo 19 descendió sobre el monte de una manera que es visible. ¿Para qué? En primer lugar, para hablarle al siervo, y en segundo lugar, para que el pueblo, hermanos, renunciara a toda incredulidad y a toda duda y creyera de una vez por todos que Dios estaba con ellos. La Biblia dice que el monte Sinaí temblaba y humeaba porque Dios había descendido. Así dice textualmente en Éxodo 19, Dios descendió sobre el monte. A través del trueno, relámpago, nube, voz de trompeta, aleluya, una nube de humo, fuego. Fue la gloria de Dios descendiendo. Y dice la Biblia que el pueblo vio desde lejos la gloria de Dios de una manera visible. Ese monte se convirtió en ese momento en una manifestación. Fue el instrumento, el medio que Dios usó para darse a conocer a su pueblo de una manera ¿qué? De una manera visible. Aleluya. En Job 38, verso 1, dice que Dios se le manifestó a Job en forma de torbellino. Y cuando Dios se le manifestó a Job en forma de torbellino, Job dice, confiesa en el capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había visto visiblemente la gloria del Dios visible a través de un torbellino. Entonces estamos viendo de diferentes maneras cómo Dios decidió darse a conocer a su pueblo. A Moisés en Génesis 15 a través de un horno humeando y una antorcha encendida. A Abraham en Génesis 18 en forma de varón. A Moisés a través de una zarza. Guió a su pueblo en una columna de nube, columna de fuego. Aleluya, se manifestó en Éxodo 19 al pueblo en trueno, relámpago, humo a través de aquel monte. Aleluya. Son las diferentes maneras visibles. Porque las manifestaciones de Dios tienen que ver con lo visible. Ahora, hubieron dos hombres que vieron una visión de la revelación visible de Dios. En Isaías capítulo 6, Isaías vio, dice la Biblia, los primeros 5 versículos, Isaías 6, del 1 al 5. Mire, léalo conmigo, por favor. Isaías capítulo 6, estamos hablando acerca de las manifestaciones de Dios. ¿De qué estamos hablando? Aleluya, vamos, estoy hablando pentecostales en esta noche. Estamos hablando de las manifestaciones. Dígalo más fuerte, de las manifestaciones de Dios. Ese es el tema. En Isaías capítulo 6, del 1 al 5 dice: en el año que murió el rey Usías, vi, nota lo que dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cómo lo vio? Lo vio sentado. Lo vio sentado. Él vio una manifestación. Él no vio a Dios en su naturaleza divina, porque Dios es invisible, pero vio la manifestación visible de Dios, y esa manifestación visible lo vio sentado. Lo vio sentado. En Ezequiel capítulo 1, vamos a Ezequiel capítulo 1, él también vio la gloria de Dios. En el verso 26, comencemos en el verso 26 hasta el verso 28. Ezequiel 1:26 dice: sobre la expansión que había sobre sus cabezas, note lo que dice él, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Cómo era la semejanza que él miró? Como de hombre. ¿Y cómo miró a esa semejanza de hombre? Lo miró sentado. Dice el 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como
parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta, dice él, fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios de una manera que visible. Ezequiel dijo, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Este profeta vio visiblemente la manifestación de la gloria de Dios de una manera muy especial. Y él concluye este capítulo diciendo, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Él vio la semejanza visible de su gloria. Él vio la gloria de Dios de una manera visible. Eso es una manifestación, ver la gloria de Dios de una manera visible. Moisés vio la gloria de Dios de una manera visible. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios de una manera visible. De eso se trata las manifestaciones de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que Dios se manifestó como fuego, como horno, como un monte, como una zarza. Se manifestó en forma de ángel, en una columna de nube, en una columna de fuego, en un torbellino. Se manifestó en semejanza de varón. Todas estas manifestaciones tuvieron un propósito específico. Todas estas manifestaciones tuvieron un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito específico? Darse a conocer a sus siervos de una manera lo más cercano posible a ellos, y a través de esa manifestación revelarles su plan y su propósito. Pero todas estas manifestaciones eran manifestaciones temporales, no permanentes. Es por eso que Dios usó diferentes manifestaciones. Cuando un plan o un propósito específico había concluido y Dios ya no necesitaba esa manifestación. Es por eso que Él solamente una vez se manifestó sobre una zarza. Unas 2 o 3 veces se manifestó sobre un monte. En el monte Sinaí, en el monte Carmelo, en el monte de la transfiguración. Solo por un tiempo se manifestó en columna de nube, columna de fuego. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, Él ya dejó de manifestarse en una columna de nube, en una columna de fuego. Entonces una manifestación era para cumplir con un propósito específico. Cuando ese propósito había cerrado capítulo, Dios ya no necesitaba de una manifestación igual. Amén. Es por eso que Dios usó diferentes manifestaciones. Dios, en su infinita sabiduría, Él había preparado antes de los tiempos una manifestación visible, diferente a las muchas maneras y a las muchas manifestaciones que Él usó en el Antiguo Testamento. Esta manifestación se convertiría en la manifestación suprema de la revelación total de Dios para nosotros, para la humanidad. Todas las manifestaciones que Dios usó, la manifestación suprema por excelencia es la que Él usó en el Nuevo Testamento cuando Dios se manifestó en carne. En el Antiguo Testamento Él se manifestó a través de un horno, por medio de un ángel, en una zarza, en un monte, en un torbellino. Pero en el Nuevo Testamento Dios se manifestó en carne. La manifestación de Dios en carne no fue una manifestación como las otras manifestaciones anteriores. La manifestación de Dios en carne fue la culminación de todas las manifestaciones de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios no usó muchas maneras. Él no se manifestó muchas veces. En el Nuevo Testamento, Él solo necesitó una manifestación y con esa es más que suficiente. En el Nuevo Testamento, Dios se manifestó en carne. Aleluya. La manifestación de Dios en carne es la manifestación suprema y la
hubiera existido sacrificio. Aleluya. Dios se manifestó en carne, porque a través de esa manifestación en carne es que pudo dar su vida en la cruz del Calvario. Aleluya. En el Antiguo Testamento Dios usó diferentes manifestaciones, pero en el Nuevo Testamento Dios usa carne. Él usó un cuerpo corporal, Él usó un cuerpo físico, Él usó un cuerpo humano en todo el sentido de la palabra, de la misma materia insignificante con la cual Dios nos formó a nosotros. Hermano, la manifestación de Dios en carne, sencilla, en palabras sencillas, es Dios vistiéndose con una ropa humana. Dios cubriendo su gloria con velo de carne. Se hizo visible el Dios invisible a través de su manifestación en carne. Él se hizo visible al ojo natural y al ojo humano cuando Él forma a ese niño y vino a través de Él Dios manifestado en carne. El relato de la manera como Dios se proveyó de un cuerpo de carne, sangre y huesos se encuentra en el capítulo 1 de Mateos y capítulo Lucas y capítulo 1 de Lucas. Y quiero que leamos esas dos partes. Y después de leer estas dos partes nos vamos a enfocar en dos palabras que se encuentran en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Y estas dos palabras son engendrado y concebido. Pero vamos a leer primero el Evangelio de San Mateo 1:18. Cuando usted lo tenga, indíqueme con un amén. San Mateo 1:18. ¿Cuál es el tema de esta noche? Las manifestaciones de Dios. Dígalo más fuerte. ¿Cuál es el tema? Las manifestaciones. Las manifestaciones de Dios. Fueron medios visibles con el cual Dios se dio a conocer ante sus elegidos. Amén. Todos tienen 1:18. Amén. Dice así: el nacimiento, y vamos a leer hasta el 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, desposada quiere decir comprometida, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido ¿de quién? Fue concebido del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el padre del niño Jesús es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo concibe. Amén. Y el Señor es el Espíritu. José, su marido, verso 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que le hayas engendrado no es del vecino, es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso es Isaías. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero note lo que dice el verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer en Mateo 1:25 es la misma palabra hebrea en Génesis 5:1, que es Yada. En Génesis 5:1 la Biblia dice: conoció Yada, conoció a Adán a su mujer, y al conocerla nace un hijo. Yada, conocer quiere decir tener intimidad, tener relación, acostarse con su esposa, y en base a eso sale preñada, sale embarazada. Esto lo que quiere decir conocer, no la conoció en el vocablo griego, tener intimidad, no se acostó con ella, no la hizo su mujer hasta después que nace Jesús. Es por eso que María tuvo otros hijos, porque no la conoció sino después. Aleluya. Ahora vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que dé gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Vamos a Lucas capítulo 1.
enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El capítulo 1 de Lucas sucedió antes que Mateo 1. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? En otras palabras, ¿por qué me saluda de esa manera? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Quiero que entienda algo. En el momento que el ángel le dice: y ahora concebirás en tu vientre, en ese momento inicia la vida de ese niño. Amén. En el momento que el ángel pronuncia: y ahora concebirás, en ese momento comenzó el segundo del origen de esos 9 meses. Amén. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, verso 31, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? No he estado con ningún varón, todavía soy virgen, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Note, será llamado, no se llama, porque el Hijo de Dios no existía antes de la concepción. El Hijo de Dios existió después de la concepción, porque el Hijo de Dios se refiere a la manifestación de Dios en un cuerpo humano. Dios se manifestó en carne. ¿Cómo será esto? Dijo María: el Espíritu Santo es el que va a obrar. Las dos palabras que podemos ver y necesitamos entender para comprender lo que sucedió en el vientre de María es la palabra engendrado y concebido. Engendrar, el diccionario dice que engendrar es dar a existir, traer algo a la existencia, algo que no existía, traerlo a la existencia, producir, hacer que cause, originar algo, ocasionar algo. Concebidos quiere decir formar, empezar algo, dar a la existencia algo. Quedar preñada, quedar embarazada, algo que no existía, ya comienza a existir. Engendrado, concebido. Literalmente, Dios le mandó al vientre de María que comenzara a formar un niño. Dios le dijo a María: préstame tu cuerpo, préstame específicamente tu vientre. Y María dijo: que el Señor haga con su siervo lo que quiere. Y Dios le dijo al vientre: vientre, forma un niño. Y se comenzó a formar un niño. Amén. Y Dios vino en ese niño. A esto la Biblia le llama la manifestación de Dios en carne. Así de sencillo, así de fácil. Amén. Vientre, forma una criatura. Vientre, te mando que comiences a moverte y a formar, a originar, a iniciar la formación de un bebé. Aleluya. Y el vientre le obedece al Creador y comienza a movilizarse. Aleluya. Y comienza la formación de ese niño. Estuvo 9 meses en el vientre, lo dio a luz. Dios manifestado en carne. Aleluya. Dios hizo que María estuviera encinta con su poder. Hizo que el vientre se originara una vida. Este niño era la manifestación misma de Dios de una manera visible. Dios formó su hijo. Por eso se le llama Padre, porque Dios lo hizo. Él es el Padre, Dios lo hizo. Dios lo forma, Dios le dio vida, Dios le mandó al vientre, existe, se formó. Dios formó a su hijo para venir dentro de él. A esto la Biblia le llama la manifestación de Dios en carne. La manifestación de Dios en carne. Él el hijo se refiere a ese hombre, a ese bebé, a ese niño, a ese humano que Dios
nosotros, cuando hablamos de la manifestación en carne y cuando decimos Emmanuel, estamos diciendo Dios en forma de hombre, Dios con nosotros como un hombre, como un humano, Dios con nosotros porque Él vino en carne, porque Él se manifestó en carne. Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros de una manera visible, Dios con nosotros en forma de hombre, Dios con nosotros en forma humana, Dios con nosotros en forma visible. Dios se manifestó en carne. A su nombre. ¿Sabe lo que es la manifestación de Dios en carne? El único Dios creador de los cielos y la tierra, viniendo a este mundo de una manera visible, humana. La manifestación de Dios en carne es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se le aparece al pueblo de Israel sobre aquel gran monte en el desierto, el Dios que guió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto por medio de una columna de nube y una columna de fuego. Ahora ese mismo Dios se estaba dando a conocer o se estaba manifestando como un hombre a través de su manifestación. Por eso Jesucristo es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero que lea conmigo lo que dice San Juan 1:1. San Juan 1:1. Estamos hablando acerca de las manifestaciones. Amén. Las manifestaciones de Dios. Aleluya. Dios se va a seguir manifestando a su iglesia desde ahora y por toda la eternidad. Más adelante vamos a ver por qué. Todos tienen Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron Hechas. hechas. ¿De qué Dios está hablando ahí? Note lo que dice el verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo. Todas las cosas por el verbo. Todas las cosas por Dios fueron hechas. Ahora, solo tenemos que ir a Génesis 1:1. ¿Qué dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, porque Juan 1:3 dice: todas las cosas Amén. por Él fueron hechas. Está hablando de ese mismo Dios de Génesis 1:1. Amén. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. Es el mismo de Génesis 1:1. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de ese Dios que en el principio hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que en el principio hizo los cielos y la tierra. ¿Qué dice el verso 14? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué Dios se hizo carne? El Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Qué Dios? ¿Quién Dios se hizo carne? El que en el principio creó los cielos y la tierra. Miles de años después se prepara un cuerpo. Vino el cuerpo, vino como hombre, vino como un ser humano. Dios se manifestó en carne. Aleluya. Gloria al Señor. ¿No es esto hermoso? Amén. Díganos esto precioso. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo el universo, con el correr del tiempo, con el correr de las edades, se prepara un cuerpo y vino en él. Amén. Dios se manifestó en carne. Amén. Dios cubrió su gloria con un velo humano. Dios vino a este mundo a través de la figura de un hombre. A esto Pablo le llama el misterio de la piedad. Amén. Quiero que leas conmigo 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. El tema es las manifestaciones de Dios. 1 Timoteo 3:16. Si habláramos acerca de
de la diferencia entre la doble naturaleza de Jesús o la deidad y la humanidad de Jesús, nos entraríamos un poquito más a fondo en relación a los dos papeles que cada quien desempeñó. Pero en este caso estamos hablando de las manifestaciones. Dios se manifestó en carne. Todos tienen 1 Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Grábese esa parte. Más adelante vamos a ver 3 palabras solamente de aquí. Dios fue manifestado en carne. Cuando Dios se manifiesta en carne, lo divino con lo humano se unen formando Dios hombre. No el hombre Dios, que hay una gran diferencia. El hombre Dios es el hombre tratando con todas sus fuerzas, usando todos los recursos posibles para tratar de ser Dios. No es hombre Dios, es Dios hombre. Es el Dios de los cielos y de la tierra, humillándose hasta lo sumo, agarrando materia insignificante y haciéndose hombre. Dios hombre, Dios se cubre con un cuerpo humano. Dios haciéndose pasar por un hombre. Dios bajando a este mundo de una manera visible, en carne, sangre y hueso. Esta es, amada iglesia, la suprema manifestación de todas las manifestaciones. Amén. Aleluya. Por eso dice Hebreos 1, Dios habló muchas veces, pero ahora nos habla por el Hijo, porque el Hijo es la manifestación visible humana del Dios invisible. Amén. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Es la imagen del Dios invisible. Amén. Es ese niño que fue formado en el vientre de María. Por eso dice Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado, no se llama, será llamado Hijo de Dios. Lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal, lo invisible y lo visible, el Dios hombre, el Espíritu carne, el Padre, Hijo. Ahora nos habla por el Hijo. Aleluya. En una ocasión, Jesús en Mateo 16, caminando con sus discípulos, les hace una pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Elías, que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista. Jesús le dijo muy bien, eso es lo que la gente piensa de mí. Ahora, yo quiero saber qué piensan ustedes de mí. ¿Cuál es el mensaje detrás de Mateo 16? El mundo puede tener un conocimiento artificial de quién es Jesús. Amén. Pero Jesús quiere saber qué concepto tiene la iglesia de él. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Eso es lo que la sociedad cree y piensa que está diciendo Jesús. Pero lo que yo quiero saber, si ustedes tienen una filosofía igual de hueca y artificial, o su conocimiento en relación a mi identidad y a mi persona es revelación del Espíritu. Amén. Aleluya. Cuando calmó el viento, el mar, se seguían preguntando quién es este que el mar y el viento lo obedecen. ¿Por qué se tuvo que manifestar Dios en carne? Quiero adelantarme un poco, el tiempo está transcurriendo. Pero vamos a adelantarnos. ¿Por qué se manifestó Dios en carne? Por 3 razones, por muchas razones, pero quiero mencionarles 3. Dios se manifestó en carne para convertirse en el cordero del sacrificio perfecto. Vino en carne para ser el cordero. Vino en carne para morir en el Calvario. Vino en carne para dar su vida a la cruz del Calvario. Vino en carne para convertirse en el sacrificio sustituto para que usted y yo fuéramos dejados libres. Número 2, vino en carne para ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice Hebreos 4, versos 14 al 16, para ofrecer el sacrificio. Y
Y en tercer lugar, dice Hebreos 2, del verso 14 en adelante, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dios se manifestó en carne, número 1, para ser el Cordero. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a Jesús. Vino en carne para ser el Cordero, vino en carne para ser el sacerdote según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, vino en carne para matar, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Vino en carne para ser el sacrificio vivo, vino a este mundo en carne para ser el sacrificio perfecto, vino en carne para rescatar al mismo hombre de la condenación eterna. En Génesis 2:7, después de que hace Adán el polvo de la tierra, dice ahí sopló. Pero en el vientre de María, cuando Dios hizo a Jesús, el Hijo de Dios, no sopla, entra en él. Lo voy a repetir una vez más. En Génesis 2:7, Dios hace al hombre el polvo de la tierra y sopla. Pero cuando Dios forma a el niño Jesús, Dios no sopló, Dios vino en él. Aleluya. Gloria al Señor. Dios se manifestó en carne. Vamos a poner la prensa. Ahora, por favor, regresa a 1 Timoteo 3:16. Regresa a 1 Timoteo 3:16. Y me dice una vez cuando lo tenga. Aleluya. Gloria a Dios. Qué sabrosa esta cámara. Aleluya. Viene de madera, ¿no? A su nombre. Primero Timoteo 3:16, ¿lo tiene? Amén. Quiero solamente que vea esa parte, Dios manifestado en carne, nomás esa parte. ¿Ya miró Dios manifestado en carne? Amén. Dios fue manifestado en carne. Ahí hay tres cosas que quiero que aprenda, tres palabras. Número 1, Dios. Número 2, manifestado. Y número 3, carne. Dios fue manifestado en carne. La palabra Dios, dice Juan 4:24, que Dios es espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 24:39, un espíritu no tiene carne ni huesos. Amén. En 1 Timoteo 1:16 dice que Dios en calidad de espíritu es invisible. Pablo sigue diciendo en 1 Timoteo 6:16 que en la naturaleza divina a Dios ningún hombre lo ha visto ni le puede ver. Y en San Juan 1:18 dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. En otras palabras, Dios en su naturaleza divina es invisible. Ningún hombre lo ha visto, ningún hombre lo puede ver. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se manifestó. La palabra manifestar quiere decir dar a conocer, mostrar, darse a conocer, exhibir, mostrar, presentar, sacar a luz. Dios, cuando se manifiesta, hizo exactamente eso. Él no vino en espíritu, Él no vino invisible, Él vino en carne. Y esto nos lleva a la tercera palabra. Carne es la parte visible, Dios es la parte invisible. Manifestado es el proceso y carne es el medio por el cual Él se hizo visible. Amén. Dios se dio a conocer de una manera visible. Se dio a conocer con la misma materia con la cual Él nos hizo a nosotros, carne, sangre y huesos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo 1 Timoteo 3:16? Esto es lo que está diciendo. Dios, quien en su estado y esencia divina, ningún hombre lo puede ver, decidió antes de la fundación del mundo preparar un medio visible para venir a través de Él de una manera visible y de esa manera poder derramar sangre a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y como resultado se nace el sacrificio, nace y existe el Calvario, y como tal salvación y vida eterna como una oportunidad y un privilegio para el que lo acepta. Aleluya. Denle fuertes aplausos al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace como 2000 años nuestro Dios vino a este mundo en un cuerpo visible y humano. Amén. Pablo dice en Hebreos 2:14, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio y la muerte, esto es al diablo, y dejar libre a los que estaban bajo la esclavitud. La manifestación
Dios cambiando de naturaleza, sino Dios dándose a conocer en una naturaleza diferente. Amén. No es Dios cambiando de naturaleza, es Dios dándose a conocer con otra naturaleza, la humana. Aleluya. Aleluya a su nombre. Quiero concluir. Esa naturaleza humana, visible, de carne, sangre y hueso, terminó en el Calvario. Pablo dice en 2 Corintios 5:16, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Su naturaleza visible humana terminó en el Calvario, cuando fue crucificado, cuando fue sepultado. Cuando Él resucita, Él resucitó corporalmente, pero ya no con la misma materia de carne, sangre y hueso. Ahora resucitó corporalmente, pero con una materia celestial. Resucitó con un cuerpo glorificado y transformado. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Dios todavía posee un templo visible por el cual nosotros vamos a poderle ver cara a cara eternamente. Amén. Él ya no resucitó con el mismo cuerpo de la misma materia. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Ahora escuche esto, hay que entender esto muy bien. La apariencia, la figura, la fisonomía que Él poseía como humano no cambió. Lo que cambió fue la naturaleza. Un cuerpo humano a un cuerpo al resucitar glorificado. Pero la apariencia, el parecido, la estatura, lo ancho, la fisonomía, la hechura es la misma. Es por eso que, mire, vaya a Apocalipsis 1:9. Es por eso que cuando Jesús se le manifiesta a el teólogo Juan, inmediatamente reconoció que era Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis 1. Comenzando en el verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y coparticipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, vamos adelantando. Verso 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo reconoció rápido. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Él posee un cuerpo, Dios posee un cuerpo visible pero glorificado. Pero ese cuerpo glorificado, en apariencia, en estatura, en hechura, es la misma. Ahora vaya a Apocalipsis 4. Vamos a Apocalipsis 4. En el verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno. Él nomás miró un trono y a uno. Amén. ¿Y cómo lo miró? Sentado. Lo miró sentado. ¿Qué es lo que miró Juan? Juan miró la revelación o la manifestación visible de Dios. Porque recordemos, iglesia, a Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan 1:18. Amén. Primero Timoteo 6:16 dice: a quien ningún hombre ha visto ni le puede ver. En 1 Timoteo 1:16 dice que Él es invisible. En Juan 4:24 su naturaleza es espíritu, y en su naturaleza divina Él es invisible. Él no tiene manos, Él no tiene cabeza, no tiene nariz, no tiene pies. En su naturaleza de Dios, en su naturaleza de espíritu, en su esencia divina,